Buenas noches. Esperamos un momento en lo que entran todos. Hola, prof, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, soy Jesús Medel. Ya había yo tomado clase antes con usted, incluso me inscribí en el curso del robot, Ajá. pero sí creo que no me había podido conectar porque no pude la primera clase y pues de ahí ya no supe. Me estuve conectando al software y ya no pude empezar y esta semana, pues mi primera clase, pues ¿Esta es tu primera clase? sí, porque tuve problemas para conectarme con la red y todo. Y pues no supe ¿cómo se llama? Que la estaba dando por este medio. Ajá, mira, primero, bájate, bueno, tienes que bajarte todas las, presentaciones que he estado haciendo. Sí, Se profe. llaman, clase 1A, clase 2A, ¿sí? La de la práctica se llama P1A. Y cada una tiene un cuestionario, ¿sí? Sí, profe. Entonces, envíame un mensaje a través de Blackboard, Sí, este, profe. donde me pones ahora sí que ya bajaste las diapositivas y que me recuerda la situación, ¿no? Sí, Y yo te voy profesor. a enviar los archivos de los cuestionarios para que los puedas resolver, ¿ok? Ah, muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias. Órale, pues. Y ya en general, a todos, pues ya les voy a dar chance hasta esto, o sea, fue el chance hasta esta semana, hasta la clase de hoy, para entregar precisamente sus atrasos, ¿no? Porque ya estuvo, ¿sí? Entonces traten de entrar a clase y no faltar, ¿sale? Sí, Vamos a profe, ver. sí, disculpe. Bueno, dejen ahí, hay otro más, ya creo que entraron, faltan un poquito. Hoy vamos a tener una clase, bueno, repasando, ya vimos las memorias, los periféricos, nos falta ver el microprocesador. El objeto de ver el microprocesador, pues sí contiene unos elementos, ¿sí? Recuerda que son circuitos, ¿sí? Pero esos elementos tienen una colación, un enlace directo a lo que son las órdenes. Para poder entender las órdenes que están haciendo, tenemos que saber qué físicamente tienen su acción en algunos circuitos dentro del microprocesador. Así es de que es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy y dar un pre para lo que sería también la práctica del jueves, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. Compartir. ¿Se ve bien? ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Y bueno, también tenemos la zozobra, ya ven, ahorita nos cayó un super aguacero y tenemos la zozobra de que, pues a ver, si ustedes o yo se quedan sin luz, ¿no? Entonces, pues hay que ir juntando para un no break, o sea, cada quien en su casa. Pero esperemos que no tengamos esa suerte, ¿no? Que se nos vaya la señal. Así es de que, bueno, pues digo que lleguen temprano. Ahí estamos. Sale. Entonces, bueno, vamos a nuestra tercera clase teórica. Ahí está lo que es el microprocesador y someramente es en forma muy general, para un microprocesador también muy general, algunos de sus componentes, obviamente que tiene mucho más, ¿no? Pero vamos a ir analizando cada uno de estos puntos: el oscilador, el circuito de reset, el program counter o contador de programa, stack pointer o apuntador de pila, decodificador de instrucciones, registros de instrucciones, ALU, acumulador, status, el registro de status o el registro de estado, los SFR, que son los Special File Registers, registros y archivos de uso especial, los General
Fire Registers o GFRs, ¿sí? Y finalmente los puertos de entrada y salida del micro, ¿sí? Entonces, vamos analizándolo el primero, pues ahí viene el oscilador, ¿sí? Dice, el oscilador de un microprocesador por lo general es interno, ¿sí? Nos referimos a estas compuertitas, miren, este es de los más sencillos y creo que también de los más utilizados, ¿sí? Dentro del microcontrolador, recuerden que el espacio que tenemos dentro de un microcontrolador o de un microprocesador, cuando se está haciendo el diseño, ¿sí? Es carísimo, ¿sí? El microcontrolador que estamos utilizando para hacer las prácticas cuesta 70 pesos, pero seguramente haber costado, no sé, unos 5 o 6 millones de dólares diseñarlo. Y dentro de esos 5 o 6 millones de dólares, ¿sí? Posiblemente una buena parte era qué meto dentro y qué no meto dentro del microcontrolador, qué le hago o qué no le hago, ¿sí? Entonces, esas compuertas pues son fáciles de implementar con semiconductores. Van adentro del microprocesador o del microcontrolador, dentro de la pastilla. Las resistencias y los capacitores también. Lo único que a veces no cabe, pues es imposible, es el cristal. Miren, aquí tenemos un cristal, el rectangular, ¿sí? Es un cristal de cuarzo, no es nada del otro mundo ahí que les dicen, no hombre, mira, ahora que va a empezar la primavera, vete ahí a Teotihuacán con tus cristales de cuarzo para que se carguen. ¡Ay! Está encapsulado, ¿sí? Está encapsulado, ¿sí? En un metal, eso a alta presión, y cuando le inyectamos un flujo de corriente, empieza a pulsar en forma muy continua, constante y estable, ¿sí? Eso ayuda a hacer osciladores, por lo tanto, muy estables, ¿sí? Hay a veces que llevan un filtraje con unos capacitores a tierra, ¿sí? Y a veces nos los venden completitos como osciladores, ¿sí? A veces nos venden todo el oscilador ya armado, que es el caso de este cuadrito, ¿sí? Y resulta que este es cuando el microprocesador, ya casi no hay así, ¿eh? Pero hubo uno muy poderoso que era el 68000, que no traía oscilador interno, todo el oscilador era externo, y se lo tenemos que poner de esta manera, en una pastillita así de cuadrito. Aquí lleva voltaje y la salida del oscilador y todo. Pero por lo regular utilizamos cristales de este tipo. Este chaparrito, ¿sí? Son de ya de los más comunes, es muy práctico porque estos a veces los rozamos y los decapitamos, y estos son muy buenos porque aguantan los trancazos. Entonces, bueno, pues es un oscilador hecho a base de un cristal de cuarzo muy estable, ¿sí? Puede ser a alta velocidad o a baja velocidad, ¿sí? Y en el caso de los microcontroladores, pues lograron hacerlo dentro del microcontrolador sin un cristal de cuarzo, ¿sí? Utilizando simplemente componentes como resistores y capacitores, pero es muy estable. No son muy finos, pero son estables y suficiente para muchas aplicaciones, y es muy práctico tener un microcontrolador sin el cristal, ¿sí? A veces da lata, ¿no? Yo he tenido aplicaciones, suponiendo de cuál, de, de comunicación serial y de recepción de señales infrarrojas, donde hay que ajustar un poquito el oscilador porque no coincide con las señales que uno está esperando tener, ¿no? Entonces, eso pasa. No hay mucho que hablar del oscilador, pero bueno, ¿sí? ¿Qué genera el oscilador? Es un reloj, genera pulsos de reloj, ¿sí? Genera pulsos de reloj de estados bajos y altos, un trenecito así de pulsos bien estable, ¿sí? Ya sea a una baja velocidad o a una alta velocidad, pero de eso estamos hablando del oscilador, ¿no? Es el corazón del microprocesador o microcontrolador. ¿Qué les parece en vez de estar diciendo así como pantuflas y pantuflos? Para microprocesadores y microcontroladores, o sea, las explicaciones aquí van a ser para los dos y nada más digo micros, ¿sí? Reset, el sistema de reset. Me encontré este dibujo hecho a mano en internet y me pareció genial, ¿sí? Dice, el sistema de reset es una serie de circuitos que permiten recibir una señal de inicio, ya sea en forma automática al percibir la alimentación, es decir, en cuanto yo conecto mi micro, automáticamente el circuito al alimentarse, ¿sí? Da el pulso de reset, pero no es así de que, ahora me sentí la alimentación y doy el pulso. Tiene que pasar ciertas cosas, ¿sí? Una de ellas es que la alimentación se estabilice, ¿sí? Por eso me gustó esta gráfica, porque nos permite ver que el sistema de reset, ¿sí?
se tarda un cierto tiempo. Aquí hay un periodo de tiempo para que el sistema de reset dé el pulsito, porque espera que todo el sistema se estabilice, ¿sí? A lo mejor no han tenido la necesidad, pero bueno, yo tenía unos problemas con unas máquinas que a veces ahorita en estas épocas que está lloviendo y vienen apagones, eran computadoras que controlaban un sistema y resulta que se iba la luz por los aguaceros. Y de repente se iba y venía rápido. Entonces las PCs tienen ese problema. Yo las tenía como sistema de control y resulta que si las prendes y las apagas muy rápido, a veces no arranca bien el reset y no arrancaba bien el sistema. Y después hablamos de lo que le pasa al Windows, ¿no? Pero el reset a veces no arrancaba, ¿no? Y como estaban programadas para que cuando llegara la alimentación se encendieran solitas, nadie las encendiera, cuando sucedían este tipo de contingencias, resulta que el reset decía, no está estable, pum, no arranco. Y se bloqueaban como por 3 o 4 minutos. El problema que yo tenía es que el usuario estaba como loco tratándola de encender y la encendía y la apagaba, la encendía y la apagaba, la encendía y la apagaba y producía más esta condición y por lo tanto pues no prende, ¿sí? Entonces, el sistema de reset no solamente, ¿sí? Es un pulso así llano, ¿no? Analiza ciertas características, principalmente la alimentación y determina que ya está estable para dar el pulso al micro y que este arranque y arranque de una buena vez y no que se esté apagando porque se fue la alimentación. Así es de que no es instantáneo, se tarda un ratito, a pesar que parece que fuera muy rápido, ¿sí? También le puedo dar yo el reset manualmente, ¿no? Las computadoras PCs tienen ahí un botón, se los oprimo y la reseteo, ¿no? Pero el último párrafo me interesa mucho que lo analicen. Dice, se conoce también como la señal de interrupción de máxima prioridad. La acción inmediata es poner el contador del programa en cero. ¿Sí? Vamos a repetirlo de nuevo. Se conoce también como la señal de interrupción de máxima prioridad. La acción inmediata es poner el contador de programa en cero. Vamos a analizar eso. Son varios circuitos de reset que ahí les pongo, ¿sí? Ya sea por botón, les digo. Aquí tenemos un capacitor que hace la carga y descarga del pulso, pum, cuando se alimenta, ¿sí? Hay algunos más sofisticados, ¿sí? ¿Qué es la señal de interrupción? ¿Sí? Comentamos esto la clase pasada y también la antepasada, en la práctica y en la teoría, de que había señales que salían así en forma estroboscópica. Ahora lo vamos a volver a ver. Sale la señal así rápida y sale otra señal que se queda amarrada, ¿sí? También puede recibir señales así el micro, muy rápidas, pero el micro está metido en su rollo, tiene pulsitos de reloj que lo hacen trabajar bien sincronizado con todo, está leyendo memorias y todo, y de repente llega una señal que se quiere meter a que la procesen, no es tan fácil, ¿sí? Ya sea, esto lo puedo hacer de dos maneras, hay dos técnicas y después lo voy a escribir para que les quede ahí bien claro. Una se llama, eh, ay, se me fue el nombre, bullying, ¿sí? El bullying es una técnica que tiene el microprocesador de estar revisando un puerto de entrada para estar recibiendo una entrada, ¿sí? Y tiene que estar viendo constantemente la entrada. Entonces, imagínense que hace 2 o 3 órdenes y se va a ver al puerto. ¿Ya llegó? No. Hace 2 o 3 órdenes y se va a ver al puerto. ¿Ya llegó? No. 2 o 3 órdenes, ¿ya llegó? No. Para esto tenemos que hacer unos diagramas de tiempo muy especiales de ver cómo está jalando el micro y cómo son las señales de entrada, para poder en un instante dado poder cachar la señal cuando llegue. Y más o menos está revisando, pero si se fijan, constantemente el micro va a estar revisando la entrada a ver cuándo llegó, ¿sí? La otra forma de hacer esto es que la señal es como si tocara una puerta. Va a llegar y va a tocar la puerta. Esta señal de tocar la puerta se llama interrupción, ¿sí? Va a ser una señal especial que va a entrar al sistema y le va a decir, oiga, micro, necesita procesar una señal. Y el otro dice, espérame, déjame acabar esta orden y la proceso. O sea, termina de hacer lo que está haciendo y va a revisar esa entrada, ¿sí? Las interrupciones permiten meter señales bajo petición y que el micro no esté constantemente recibiendo, checando a ver a qué hora llegó. No pierde tanto tiempo, aunque las interrupciones pueden romper el ritmo del programa que llevamos. Hay que saber y determinar a un juicio cuando está uno haciendo el programa qué es lo mejor.
¿sí? Entonces, bueno, resulta que tenemos una señal de interrupción máxima, que es el reset. Esa señal, cuando le digo interrumpo el micro, lo voy a mandar a leer la primera localidad de memoria del programa. Eso hace el reset, ¿sí? Que es, dice, la acción inmediata es poner el contador de programa en cero, que es lo que vamos a ver adelante, ¿sí? Bueno, voy rapidito porque está buena la clase, pero, ¿sí? Dice Program Counter, contador de programa, el PC. De esas tres maneras lo podemos conocer. Program Counter, PC, que son sus abreviaciones en inglés, o contador de programa en español. ¿Sí? Es un circuito contador, así como pudieron haberlo hecho en electrónica digital. Un contador que yo cuando le doy pulsitos, se pone a contar. ¿Sí? Aquí el conteo va a depender del oscilador y de que la instrucción se haya ejecutado para que pum, avance al siguiente número. Y así se va. ¿Hasta dónde cuenta? Bueno, cuenta desde cero hasta la capacidad máxima que tiene el micro para leer un programa en una memoria. Si su capacidad es de 2000 localidades, bueno, va a contar de 0 a 2000 y el siguiente pulso que va a recibir lo va a resetear otra vez a 0. Y así se va. Si tuviera una memoria de 4000 localidades, pues contaría hasta el 4000. Entonces, es un circuito que se encarga de llevar el conteo de la instrucción, pero es algo más, ¿sí? Resulta que número que tenga este registro de memoria donde se lleva el conteo es el número de la instrucción que va a correr en la memoria de programa. No importa si va en secuencia, si va dando saltos, el número que tiene el registro donde se almacena el conteo es el número de la instrucción que se va a correr. Así es de que cuando se le da un reset al sistema, se pone en cero y se corre la instrucción que está en la localidad cero. Ya que se ejecuta, pues pasaría a la 1. Entonces se ejecutaría la instrucción 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si yo modifico con alguna orden especial el valor del program counter, lo voy a cambiar de valor. Y el número que tenga ahí es la instrucción que se va a ejecutar. Es el caso de los goto y de los call, ¿sí? O de los saltos que vimos la clase pasada, que era nada más de una instrucción, ¿sí? Que en realidad es una suma o una resta de que se le hace al número que está en el registro del conteo. Si le sumo, voy a dar un brinco para adelante del programa. Si le resto, voy a dar un brinco hacia atrás del programa, ¿sí? Y por eso pongo ahí la ranita, ¿no? Porque pues, se puede brincar. Puede ir así de saltito en saltito o aventarse un saltotote. Stack pointer, apuntador de pila, ¿sí? Perdón. Este regularmente se utilizaba para leer datos apilados en la memoria, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero ahora tiene en los micros un uso mucho más viable, ¿sí? Ahí está el ejemplo, dice, el contador de programa va en la instrucción número 20. Es un ejemplo, ¿sí? Ya ha ido avanzando desde la 0 que se le dio el reset y va en la número 20, ¿sí? De repente, en ese renglón, en esa localidad de memoria, de la memoria de programa, está la orden call retardo, ¿sí? Lo que hace esa orden call retardo es que dice, pues call retardo, pero retardo está en la localidad 50, estoy en la 20 y retardo está en la 50. Entonces, lo que hace la orden call es calcular, se llama el offset, ¿sí? A ver, si estoy en la 20, ¿cuánto me falta para llegar a la 50? Ah, pues me faltan 30. Ah, pues le sumo 20, a 20 le sumo 30, formo el número 50 y cambia el valor del program counter a 50. Quedamos que el número que tenga es la orden que se ejecuta. Entonces el program counter inmediatamente se fue a la localidad número 50 y corre su programa retardo. Ejecuta la primera orden, la segunda, la bola de saltos que vimos, que ahora la vamos a volver a ver, y pa, 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 ¿sí? Así, hasta que se encuentra una orden que se llama return. Pero esa orden resulta que tuvo un previo. Antes de saltar a la localidad número 50, lo que hizo la orden call fue almacenar en el stack pointer el número 21. Y vamos en la 20 cuando fue llamada. La instrucción call está en la 20. Pero cuando va a hacer el salto, en el stack pointer almacena el número 21. Resulta que cuando corre el subprograma retardo, la última orden es return, y return toma el valor del stack pointer que dice 21 y regresa a la localidad 21. ¿Por qué no la 20? Díganme. Escucho y obedezco.
¿Por qué no la 20? ¿Por qué la 21? Anímense alguien. Porque empieza uno después de la que empieza de la inicial. A ver, otra opinión. ¿No? Porque si regresa a la 20, se va a volver a ejecutar el call retardo. Y así, se va a quedar en un ciclo. Entonces tiene que regresar a una orden después para que pues, llega a la 21, ya corrió el retardo, ¿no? Llega a la 21 y ya sigue con lo que venía más adelante en el programa. Por eso hace eso. El stack pointer nos sirve para eso, para poder saber a dónde teníamos que regresar con un call. El goTo no funciona así. El goTo es un brinco indefinido a quién sabe dónde, pero no tengo las intenciones de regresar. Pero el call sí voy a ir y regresar. Y utiliza el stack pointer, ¿sí? En nuestro caso, nuestro micro, el 16F628A, ¿sí? Tiene 7 niveles de stack pointer. ¿Qué quiere decir? Que yo salto a un subprograma y dentro de ese subprograma salto a otro, dentro de ese salto a otro, dentro de ese salto a otro, así hasta 7 veces. Bueno, en realidad son 8, pero nunca me gusta utilizar el último nivel de stack porque a veces falla el microcontrolador. Y eso que se gastaron tanta lana en diseñarlo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hace esto de saltar y saltar? Bueno, hace más fácil de programar las cosas. Es mucho más fácil, suponiendo, yo puedo tener un subprograma que se llama multiplicación, pero el de multiplicación manda a llamar uno que se llama suma, y así hace la función de multiplicación. Entonces, tener tantos niveles de stack es bueno, ¿no? En este caso tenemos 8, les digo, me gusta usar 7, ¿sí? Y sirve para eso, para ser más práctico en los programas, ¿sale? Vamos, siguiente componente. Me voy más rapidito, si no, me emociono con este tema. Sí, sigue el acumulador. El acumulador. Dice, es el registro principal de un microprocesador o microcontrolador. Es el único registro de memoria que tiene conexión con todas las instrucciones y los espacios de memoria y los puertos de entrada-salida. Lo voy a decir fácil, ¿sí? Nos imaginamos una cajita donde se almacena un número, pero en realidad ese número está en binario. Y en realidad, si este número en binario es de 8 bits, son 8 cables. Son 8 cables que tienen que estar conectados a otra cajita de memoria o conectados a la estructura de una instrucción, de una suma o de una resta. Son 8 cables. Imagínense tener 8 cables conectados a toda la bola de instrucciones que tiene el micro y a todas las localidades de memoria, ¿sí? Ya es bastante. Ahora imagínense si lo hacemos todos los registros de memoria con todos. No nos cabrían. Es decir, todos contra todos conectados entre sí. No se podría. Por eso se selecciona uno solo y ese se va a encargar de recibir y mandar todo, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo abajo. Lo más lógico para nosotros, suponiendo, es algunos profes hacen este programa, ¿sí? Como introducción, pero resulta que yo quiero leer algo del puerto de entrada y sacarlo por un puerto de salida. Nuestra lógica humana diría, pues lee la entrada y escúpelo a la salida. No, aquí tenemos que leer la entrada, almacenarlo en el acumulador y del acumulador enviarlo al puerto de salida. Hacer ese paso. Eso hace, eso hace que al tener un solo registro para hacer todas las operaciones y todo, eso hace que programar en ensamblador sea no complicado, sino talachudo, ¿sí? Entonces, pues tenemos que acostumbrarnos. Bueno, los micros chiquitos tienen un acumulador. Una PC, el microprocesador de una PC, tiene 17, 32 acumuladores, pero no quiere decir que sea más fácil de usar. Es más complicado de tener tantos acumuladores, pero bueno, hace más cosas, ¿sí? Bueno, registro estatus, registro de estado. Dice, como lo dice su nombre, indica el estado. En ese registro también de memoria, nos almacena la información de cuál fue la condición que tuvo la última operación que hizo el micro, ¿sí? Y esas operaciones podrían ser esas. Si después de hacer una operación el resultado fue igual a 0, ¿sí? Pareciera que muy tonto, pero no es muy útil.
Es extremadamente útil, ¿sí? Saber, ya lo vimos, ¿no? Decrementábamos en el retardo un número y queríamos saber cuándo llegaba a cero para poder saltar. Entonces, ahí podemos ver cuando alguna operación fue igual a cero, mayor que cero, menor que cero, y obviamente podemos saber, perdón, ahí está mal, no es mayor que cero ni menor. Mayor que cualquier número, menor que cualquier número, ¿sí? Ahí le tachan y le acomodan, ¿sí? Mayor que cualquier número, menor que cualquier número, es decir, mayor que y menor que, ¿sí? Si hubo un acarreo en 8 bits, ¿recuerdan cuál es el acarreo? Cuando ya hago una operación y en el último bit, en el más significativo, ya fue 1 con 1 y ya no alcanzó y pum. Y me dice, ¿sabes qué? Este dato ya es más grande de lo que, donde lo quieres almacenar. Entonces nos prende una banderita y nosotros podemos decir, ah, ya es más grande que 255, llevo un 255, ¿sí? También puede hacer detectar el acarreo entre nibles, que es entre 4 bits, ¿sí? Lo mismo, pero 4 bits. Esto es muy útil para operaciones en BCD, cuando se procesan informaciones así como de un teclado, ¿sí? En un teclado recibimos un 1, un 2, un 3, una letra, y son cifras de 4 bits. Y bueno, y puede tener otros usos dependiendo la marca y el modelito del microcontrolador o el microprocesador, ahí pueden almacenar. Es un registro de memoria y cada bit tiene un significado. En uno nos va a decir si es igual a cero, en otro nos va a decir si hay acarreo y en otro va a tener algunas funciones especiales, ¿sí? Entonces es muy importante estar revisando el registro de estado. Decodificador de instrucciones, registro de instrucciones y algo, ¿sí? El primero recibe un número y lo traduce. Dice, ah, quieren que haga una suma. Y se lo avienta así como papa caliente al registro de instrucciones. Y el registro de instrucciones dice, ah, es una suma. Para hacer una suma necesito esta estructura. Pum, 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 pum. Requiere de un sumando y un sumado. Y necesito una operación. Oye, Alu, tú eres el encargado de las operaciones. Pásame una suma. ¿Sí? Entonces la envía la estructura de una suma. Entonces, el registro de instrucciones sabe qué componentes necesita. Uno de esos componentes son las instrucciones. La ALU es la unidad aritmética lógica, que es la que aporta eso, ¿sí? Y el otro fue el que tradujo y le avisó qué instrucción se tenía que hacer. Entre los tres, cuando reciben un dato, ¿sí? Saben qué hacer, ¿sí? Es una no es una parejita, es un trío, ¿no? Que tienen que funcionar conjuntamente. Uno identifica, otro arma y el otro aporta las instrucciones. Obviamente la ALU es importante porque la ALU, entre más poderosas sean esas instrucciones, ahí estoy poniendo las más básicas, pero una raíz cuadrada, alguna de multimedia, alguna conversión, ¿sí? Suponiendo, pareciera que hay algunos microcontroladores que hacen conversión analógica digital. Ya es algo mucho más complicado, ¿sí? Y llegamos al retardo. Bueno, esos componentes, recuerden esos componentes, ya vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? Sobre los programas, principalmente el acumulador, el program counter, ¿sí? Y el registro de estado, ¿sí? Pero ya más o menos sabemos qué son, ¿sí? Vamos a darle un repaso al, ¿cómo andamos de tiempo? Ando bien, ¿no? ¿Sí? Al retardo, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla para ponerles una cámara. Permítanme. Oiga, profe, una pregunta. ¿Hoy sería el cuestionario 4? No, ¿sí es el 4? Sí, creo que sí. ¿Sí? Es que el de la práctica se llama report. Bueno, creo que sí van seguiditos, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí. Sí. Va, que va. Gracias, profe. Órale. Ay. Bueno, es que no quiere entrar en mi cámara. No, es que se me apagó la cámara. Ay. Pero no es que se me apagó la camarita. Y no la puedo echar a andar.
Ay, sí, mire, ya me avisó. Bueno, sí alcanzamos, sí alcanzamos, sí alcanzamos. Sí alcanzamos. Tenemos 10 minutos. Sí alcanzamos. Y si no, seguimos en la siguiente sesión. Este. mm, ah, Su imagen, profe. a ver. ¿Sí se ve derecho? Sí se lee Unitec, ¿no, verdad? Está al revés. Sí, es al revés. Ahí ahora sí se ve bien, ¿no? Sí, Ok. Dejen quito mi mouse. Ahí está el mismo código. Sí. Bueno, quedamos que quedamos que lo iba a volver a explicar. Y es el subprograma retardo. Me interesa porque es algo que vamos a utilizar la siguiente práctica. ¿Sí? Se llama retardo, lo mandamos llamar con un call retardo. Nuestra intención es regresar una orden después de donde fue llamado. Por eso al final tiene un return. ¿No se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Tiene un return, ¿sí? Aquí está el return, ¿sí? Entonces, quedamos bien, este ya es el modificado, que les dije que lo había modificado en 5 para que fuera más rápido, ¿sí? Vamos a repasarlo de nuevo, ¿sí? La etiqueta con la que se identifica el subprograma. Quiero hacer todo esto en el subprograma. Y no lo quiero estar escribe y escribe en el programa, sino que lo mando a llamar y nada más lo escribo una sola vez. Quedamos que esta orden era de move, de mover, la L era de load, y este es el acumulador, el registro principal del micro, ¿sí? Para hacer todo. Por eso está en casi todas las órdenes, ¿sí? Entonces, esta orden que damos, que va a cargar en el acumulador el número 5 decimal, por eso le ponemos el punto decimal. El número 5 en base decimal. Entonces, hay una cajita que se llama W que tiene adentro el número 5. Segunda orden, dice mueve y lo que tiene el acumulador mándalo a un file. Resulta que este file ya lo había declarado al principio del programa y se llamaba A1. Hay una cajita que se llama A1. Ahí se ve mejor aquí, A1. ¿Sí? Que ahora también tiene 5. ¿Sí? Quedamos que esta es una etiqueta, esta también y esta también. Pero esta está en línea con esta orden. Ahí va a llegar. Es una referencia de esa posición. ¿Sí? Repetimos aquí la operación, dice, ahora cargue el acumulador, pero con el 255. Tengo una cajita con 255, que es el número máximo que les cabe, son de 8 bits. Y después le digo que ese 255 lo cambia a una casita que se llama A2. También tengo 255. Pasa lo mismo acá. Mueve y carga el acumulador con 255. Y después el acumulador envíalo a una variable, pero esta se llama A3. ¿Sí? Quedamos que nuestro micro está jalando a 4 MHz y que dentro se divide en 4 relojes y que uno de esos se va al CPU del micro para ejecutar este tipo de cosas. Y que este reloj de 1 MHz, ¿sí? Hace que tengamos una velocidad de 1 microsegundo en tiempo, lo que se tarda cada orden, en ejecutar cada orden, 1 microsegundo. Así es de que aquí tenemos 1 microsegundo, 1 microsegundo, 1 microsegundo, 1 microsegundo, 1 microsegundo, 1 microsegundo, 1 microsegundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo 7 microsegundos corriendo este. Ah, bueno, aquí me pasé. ¿Qué hace esta orden? DS viene de decrementa, ¿sí? Decrementa. Decrementa un F, que es un file. ¿Qué file va a decrementar? Pues el que estoy dando, A3. Decremente un file. ¿Qué tanto va a decrementar? Va a decrementar la unidad, un 1. Entonces, ¿cuánto tiene A3? Aquí checo, A3 quedamos que tenía 255, es 255 menos 1, decrementa un file. El resultado es 254, ¿sí? Y estas dos últimas letras dice, bríncate la siguiente orden si el resultado es igual con 0.
254 no es igual con 0, ¿sí? Por lo tanto, no es verdadera la función. El resultado con esta f que le pongo aquí, dice, el resultado vuélvelo a guardar en A3, es decir, el 254. Como no fue verdadera la orden, no salta, porque dice, brinca si es 0. Entonces se encuentra la orden goTo. Y el goTo es un salto. Pero dice, sáltate a la etiqueta mi, que es esta. Profe, ¿qué significaba después del dec? La F decrementa un file y después skip 0. Bríncate, el resultado es igual con 0. Gracias. Entonces, como no fue igual con 0, se saltó a mi y vuelve a ejecutar la orden. Pero al hacer este salto, resulta que instrucciones simples, 1 microsegundo. Un salto, 2 microsegundos. Entonces, esto forma una unidad de tiempo de 2 microsegundos. Porque resulta que ahora va a decir 254, le restamos 1, es igual a 253. No es igual con 0, no se la salta. Así es que esto lo hace 255 veces. Cuando finalmente acaba, resulta que todavía se ha hecho otro brinquito, ¿no? Porque dice, ah, mira, 1 menos 1 es igual con 0, y se brinca para acá. Este fue un salto de 2 microsegundos que también tendríamos que contabilizar, ¿sí? Y ahora toma la variable A2, y A2 valía 255, y empieza el mismo proceso. 255 menos 1 es igual a 254, no es igual con 0, bríncate a CR, pero CR es hasta acá. Y lo hace, lo voy a poner aquí abajo, 255 que ya llevaba, lo hace 255 veces. Cuando finalmente acaba, ¿sí? Se brinca para acá. Y ahora dice A1 vale 5, quítale 1, vale 4, ¿sí? No es igual con 0, bríncate hasta OS, que es hasta acá. Y cada vez que hace estos brincos, recarga los contadores. Entonces es 255 a las 5, más o menos, ¿sí? Cuando acaba, otros 2 micros y se encuentra el return, regresa donde fue llamado, otros 2 micros. Habría que contar todo, ¿sí? Les puedo decir que es uno de los procesos más frustrantes en depurar un programa, ¿sí? Que estar contando cuánto tiempo se tarda. Y es muy necesario. En un programa grande y específico es muy necesario saber cuánto tiempo se tarda el programa en correr y si tiene retardos, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, pero les digo, hay herramientas que ya nos alivian mucho para hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer una serie de retardos, calcular una serie de retardos pequeñitos, ¿sí? Muy fáciles de hacer. Bueno, yo los voy a hacer, nada más les voy a explicar cómo se hicieron, ¿no? Pero para que ustedes vean, dicen, ah, qué padre. Y es un programa muy interactivo, que nos permite hacer un control de algo que es bien necesario en los microprocesadores, que es controlar señales análogas. Todo adentro pasa en forma digital, pero resulta que el sistema está en un mundo analógico y necesita interactuar con eso, ¿sí? Nos queda menos de un minuto. La siguiente sesión, mismo ID y mismo password, ¿sí? Y empieza a las, ¿qué son? A las 9:05, ¿sí, jóvenes? Ya se va a cerrar esta. Entonces los espero. Váyanse por un cafecito, tranquilícense y ahorita les seguimos. Si quieren ya pueden ir bajando el cuestionario 4 para que lo vayan viendo. ¿Va a seguir explicando este mismo, verdad, profe? Sí, le vamos a seguir con esto. Ok, perfecto, muchas gracias.